Sí, sí. Están en oferta, doctor, 2 por 1. Pronto, pronto. Oye, qué bien, tú sí, qué buen presupuesto. Pero te diré que hay muchos que están en oferta, unas ofertas increíbles. Mira, mira, hay una casa que la están regalando. Mira, te la voy a presentar. Hay una casa que la están regalando. No sé si tú te animas y quieres ir a vivir por allá. A ver, hay una casa que la están regalando. Esta, mira. Esta casa la están regalando. Esta que está acá. Esta. La están regalando. No sé si la quieres ver desde otro ángulo. A ver, te la voy a presentar desde este ángulo. Listo. A ver, mírala. Esta casita la están regalando, doctor. Y si tú lo... Es un precio... ¿Sí? Exacto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La están vendiendo, a un precio pues que es un regalo ese precio. ¿La compras o no la compras? ¿Te mudas o no te mudas? No, dice Ham. Un temblor y se cae, dice. Nada, ¿verdad? Oye, tú sí entonces. Ni regalada. Ni regalada. Así es, doctores, así es. La compro y la alquilo, dice. Oye, tú sí eres malo con tus inquilinos, ¿ah? Tú sí eres malo. Claro, ¿cómo vas a hacer eso? Pues, doctor. Dígame, doctores, ¿y por qué muchos de ustedes no la querrían ni regalada? Dígame, ¿qué le está pasando a esa vivienda? Dice, es muy riesgosa, es muy peligrosa. Oh, está en una zona en peligro y una zona en riesgo. Está mal construida. No creo que esté mal construida. A ver, estoy leyendo mal. Está en un abismo construido. Construida en una zona de alto riesgo. Sí, sí, sí. Porque está al borde del precipicio. Sus bases, que pueden ser muy buenas, pero ya sus bases casi están en el aire. Un tsunami, chao. Fuerte pendiente, porque está muy al borde. El sitio geográfico no es el adecuado. Excelente, señores. Sitio geográfico no adecuado, mal ubicado. ¿Qué cosa es? ¿Zona peligrosa o zona vulnerable? No es buen lugar para construir. Exacto. Zona vulnerable, zona peligrosa. Zona peligrosa. Eso. La construcción, el tipo de construcción sería el vulnerable. ¿Su construcción es vulnerable o no es vulnerable? La construcción, no, la construcción no, mira, es material noble, es una buena construcción. Si incluso se ve que hasta ha tenido un diseño arquitectónico. Claro, está muy bien diseñada, se ve una buena construcción, pero en una zona peligrosa. Claro, está en una zona peligrosa. Entonces, tengo una zona altamente peligrosa, aunque no necesariamente una construcción vulnerable. ¿Qué es lo que tengo en suma, entonces, señores? Una casa que aunque está bien construida, pero está en una zona peligrosa. Por lo tanto, ¿qué tengo en resumen? ¿Qué es esta vivienda? ¿O a qué afecta esta vivienda? No es apta. Ok. Es lo que muchos me lo han dicho desde el inicio. Es una zona, afecta en este caso, exacto, a alto riesgo, Kevin. Alto riesgo. Así es. Muy bien. De que puede vivir, pero el riesgo es alto. Alto. Así es. El riesgo es el peligro por la vulnerabilidad. Aunque la vulnerabilidad de repente aquí en esta zona no es alta,
pero el peligro sí, lo cual eleva el riesgo, la probabilidad de ocurrencia de un desastre. ¿Y qué cosa es un desastre, señores? Un derrumbe, por ejemplo. Claro. ¿Y qué cosa es un desastre, niños? Un sismo es un desastre, es un fenómeno. El riesgo para los transeúntes también es alto. Así es. Así es. Ya hay personas que han sufrido accidentes, gente en sus vehículos que ha estado, ¿no?, en la Costa Verde en ese momento. Son eventos, dice Pino. Es un fenómeno causado por la naturaleza. Desastre igual a muertos, heridos o daños. Muy bien, señora Cintia. Eso es un desastre. Cuando un fenómeno se convierte en desastre, perdón, cuando causa daños, ya sea al humano o ya sea daños materiales. Muy bien, doctores. He ahí que un terremoto se convierte en desastre. Profesora, ¿y si afecta solamente la naturaleza, se convierte en desastre? No. La definición dice que tiene que afectar directamente ¿a quién? Al hombre. Ahora, los desastres pueden darse por fenómenos, suceso provocado o natural que causa un daño. Así es, afectando directamente al humano. Ahora, profesora, te decía, en este caso, un fenómeno, doctores, si bien es cierto, su origen es natural, un terremoto, por ejemplo, y puede terminar generando, ¿no?, grandes daños, ¿está bien? Pero estos daños son mayores cuando el humano se expone a ellos. Por ejemplo, construyendo en zonas inadecuadas, construyendo de forma inapropiada con materiales precarios, ¿sí? Es ahí donde el humano genera que ese fenómeno termine generando grandes daños. Por eso decimos que si bien los desastres pueden tener un origen en un fenómeno, al final los desastres siempre son ocasionados por el hombre. Su origen es humano. El huaico no terminaría afectando ninguna vivienda si es que éstas no estuviesen construidas en el cauce de todos esos materiales, la zona por donde se desplaza todos esos materiales. A la gente haber construido en esas zonas, donde es el cauce natural del Huayco, interrumpen el paso de la naturaleza y por lo tanto siempre van a ser afectados. Siempre. Entonces, ¿el desastre es de origen natural o es de origen humano? Es de origen humano. Así es. ¿Qué zona estaría más afectada? ¿Qué zona sería más desastrosa ante un terremoto? ¿Puente Piedra o el centro de Lima? ¿Tú crees, Luna? ¿Tú crees, Grecia? El centro de Lima. ¿Y por qué? La ¿Dónde hay cantidad, más riesgo? En el centro de Lima, ¿sí o no? ¿Y por qué? la cantidad de personas. Aglomeración La casa. y los tipos de construcciones antiguas. Claro, por eso se hablaba de que en el mercado central, miren ustedes lo que hubo. Ah, por cierto, estamos en pandemia. Eso no es un desastre. Construcciones antiguas y todo lo demás, eso es cierto. Es un desastre. Así es. Ah, otra cosa, doctores, los desastres, ¿a quiénes afectan más? Perjudica al humano, así es. ¿A quiénes afectan más los desastres?
Sí, es cierto. ¿Y dentro de los humanos, a qué tipo de poblaciones? ¿A qué tipo de poblaciones afectan más los desastres? A las poblaciones pobres. ¡Oh! Perfecto. A las poblaciones vulnerables. Excelente, doctores. ¿Ves? Entonces, las poblaciones se hacen, ¿no? Se vuelven más o menos vulnerables en función a qué. Miren ustedes la experiencia. ¡Ey! ¡Ey, Isabel! Excelente. En función a su economía. Claro, y donde se ubiquen, Hidalgo, está directamente relacionada a su economía. Profesora, un ratito. Sí, muy bien, Samantha. Un ratito, profesora. En San Juan de Miraflores, ¿sí? Hay un cerro, una zona gigante que está ubicada en todo un cerro que se llama Pamplona, conjunto de cerros. Pamplona, ¿sí? Está ubicado en los mismos cerros que las Casuarinas, que es uno de los lugares más ricos que tiene Lima metropolitana. Es el mismo cerro, señores, ¿sí? Pero es el mismo grado de vulnerabilidad para ambas familias, para las familias pobres y las familias ricas, si ambos están ocupando el mismo cerro. No es el mismo grado. ¿Sí? ¿Sí, sí, sí? ¿Sí? ¿Seguro, Axel? No, no es el mismo grado de vulnerabilidad. Ambos podrán estar ocupando zonas, una zona peligrosa, pero para los dos no es el mismo grado de vulnerabilidad. La gente de Pamplona construye con la poca economía que puede, hace muy pocos reforzamientos, construye con materiales precarios y construye como pueda. En cambio, los de la Molina, o perdón, los de las Casuarinas, sus bases son muy buenas, sus muros de contención son muy buenos, el tipo de materiales que utilizan más fierro, más cemento. Exactamente. Muy bien, Grecia. Entonces su nivel de preparación y prevención es mayor. Sus viviendas son diferentes, su infraestructura es diferente gracias justamente a su economía. Así es, Lucero. Así es. ¿Se dan cuenta? Entonces, en la medida en que las condiciones económicas te permitan, eres menos vulnerable. Las Casuarinas ya de peligro solo por estar en... Exactamente. Sí. Ah, pero te diré otra cosa. Todo el Perú es peligroso y todo el Perú tiene población vulnerable. Pero los grados son diferentes. En el grado cambia. ¿Ya? Justamente en función a la economía de la gente y en función también a las zonas donde se han desarrollado estos centros poblados. Ahí es donde cambia. Las zonas se llaman ¿qué? Peligrosas en diferentes grados y niveles, y la población, a la población se le denomina vulnerable, también en diferentes grados y niveles. ¿Que todo el Perú puede sufrir un terremoto? Sí, pero ¿a todos nos va a afectar igual? No. Exactamente, exactamente, Samantha. Claro, todo depende de la ubicación y la economía adecuada. Así es. ¿Ves que tú puedes darte cuenta, ¿sí? Y llegar a una buena respuesta solo con tu buen juicio y tu buen criterio y obviamente con algún conocimiento básico mínimo. Muy bien, señores, muy bien, excelente. Ahora sí, entonces, dejo la casa que te iba a regalar. ¿Ya? Sí, dice. Experiencia, sí, sí, vale mucho, doctores, vale mucho. Ya no quiero que me regale. Ay, doctor, un regalo se acepta nomás, doctor. Bien, vamos entonces, doctores, ¿sí? Vamos con la clase. Muy bien, doctores, muy bien. Vamos con las PPTs. ¿Ya no quieres morir? Ay, niños. Bien.
Ya lo presenté a pantalla completa, pero no lo veo acá a pantalla completa. Ya lo vi a pantalla completa. Ya está. Bien, señores. Entonces, justamente lo que vamos a ver hoy es gestión de riesgo de desastres, un tema que es frecuentemente evaluado en el examen de admisión en todas las universidades. Profesor, ¿y por qué se ha vuelto tan importante este tema y por qué todas las universidades se lo están evaluando todos los años? Porque los desastres, señores, cada vez son más frecuentes. El humano ha llegado a sobrepoblar el planeta. Las economías son economías que en su mayoría, ¿no? Son economías bastante precarias de la mayoría de los países. El cambio climático afecta mucho más justamente. Lamentablemente las consecuencias del cambio climático las estamos soportando todo en el planeta, todos, pero nos pega más fuerte a los países más vulnerables, a las economías más precarias, donde la gente ha habitado zonas que no debía por su economía, ¿no? Y donde el país incluso cuando sufre desastres no puede reponerse con facilidad justamente por su economía precaria. Lamentablemente, así estamos. Y por esa razón, la prevención y la buena gestión nos va a hacer que seamos menos afectados o podamos dar mejor respuesta ante estos desastres que se van a seguir presentando. Se van a seguir presentando porque la contaminación mundial y el cambio climático lamentablemente no se está deteniendo, por el contrario, se sigue acelerando. ¿Sí? Vamos entonces, niños. Listo, presta atención, ¿ya? Ok. A ver, me pasé de mucho. A ver. Presta atención. A ver, ahorita va a retroceder. Va a retroceder un ratito, espérate. Ya, listo. Gestión de riesgo de desastres, ¿sí? ¿Estás viendo? ¿Estás viéndolo? Sí. Sí, Sí, sí. profesora. Muy bien, doctor. Sí. Sí, ya. El Perú, ya ves lo que te decía, es un país vulnerable a múltiples tipos de peligros. ¿Por qué, profesora? Porque somos un país con una geografía bastante accidentada. Esto nos hace ser un país sumamente rico en muchos recursos, pero también muy afecto a muchos tipos de peligros. ¿Sí? Ok. Ya. A ver, sigamos. Debido a su ubicación en el cinturón de fuego del Pacífico, a su geomorfología, tenemos ventajas y desventajas, José. Así es. Por ejemplo, tenemos ventaja de tener una variedad climática impresionante, paisajes hermosísimos, pero la desventaja está en que las condiciones climáticas tan diversas no nos permiten, por ejemplo, y mira que vamos a cumplir 200 años, completar el mapa del Perú. ¿Pueden creerlo? El mapa del Perú en su contorno está completo, en su interior no. ¿Y por qué no se llega, profesora, internamente a completar todos los lugares de nuestro país para que se puedan ser mapeados? ¿Sabes por qué? Porque la geografía peruana es tan accidentada que a muchos lugares no se logra acceder. La interconexión, ¿por qué no se llegan a construir carreteras que ya tienen más de 20, 30, 50 años de proyecto de ejecución? Porque la geografía y las condiciones climáticas, los relieves, no lo permiten. Esto es el Perú, tan diverso, tan extenso, pero con tantos contrastes, ¿no? Debido a su ubicación en el cinturón de fuego, a su geomorfología o relieve y a las condiciones climáticas particulares, que se combinan con un alto nivel de exposición al riesgo de desastre de las comunidades asentamientos con menor índice de desarrollo humano, en lo que la infraestructura física son más propensas a ser dañadas por eventos adversos. Eso somos, señores. Eso es Perulandia. Bien, vamos con la gestión de riesgo de desastre. ¿Qué cosa es la gestión? ¿Qué es gestionar? Es administrar, ¿sí? Y la administración tiene sus pasos, quiere decir sus procesos. ¿Qué cosa es la gestión de riesgo de desastre? Es el proceso social, es un proceso.
Proceso, dice, cuyo fin es la prevención, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastre en la sociedad. Profesora, si bien el hombre no puede controlar a la naturaleza, pero sí puede conocer cuáles son los fenómenos frecuentes en esta zona y en qué medida impactan. Entonces, sabe qué cosa tiene que hacer en determinadas épocas del año, en determinadas estaciones y en qué zonas hacerlas. ¿Está bien? ¿Eso qué significa? Significa hacer gestión prospectiva. ¿Qué es eso? No generar nuevas condiciones de riesgo. Gestionar, señores. ¿Ya? Por ejemplo, gestionar las cuencas. ¿Qué significa gestionar las cuencas? Los ríos, el origen de los ríos, que estén libres, que sus cauces estén despejados, que no haya basura, que no haya desmonte, que la gente no acumule desechos para que no se taponee ese sector. Seguridad alimentaria, mitigación. ¿Qué cosa es mitigación, profesora? La mitigación viene a ser la disminución. La mitigación, por ejemplo, a la contaminación, al cambio climático, disminuir los efectos de ellos en nosotros. No vamos a poder evitarlo porque no depende de los peruanos, pero sí podemos hacer que el impacto sea menor. ¿Sí? La gestión correctiva, que es reducir los riesgos existentes, el control de erosión de los cauces, reforzamiento y, por ejemplo, protección de construcciones. ¿Ya? La gestión reactiva, ¿ya? La preparación para la respuesta a emergencias, simulacros, planes de emergencia y contingencia. Yo les digo una cosa, doctores. ¿Qué país es el país que más sufre de terremotos en el mundo? Chile. Chile. Y sus Chile, no, fíjate, Japón, es cierto, sufre. Japón. Sí, Japón tiene de forma permanente, pero Chile los tiene más violentos. Es el país donde la sismicidad es destructiva. Profesora, ¿es destructiva? A ver, díganme ustedes. ¿Por el aro de fuego? Sí. Sí, es cierto. Es cierto. Pero díganme ustedes, a pesar de la destrucción que sufre Chile, donde en los últimos años, en los últimos 10 años, casi ha tenido un terremoto por año, y sus terremotos no bajan de escala 8, doctores, escala 8, escala 9. ¿Chile es un país en ruinas? No. No. Nosotros, nuestro terremoto del año 2007 en Pisco, 2007, cuando ustedes eran bebitos, díganme ustedes, Pisco, en Ica, ¿ya se reconstruyó? Aún no se recupera. Exacto, no se recupera. Y Chile el año pasado nada más ha tenido otro terremoto. ¿Y se ha recuperado? Chile sí. Entonces, ¿qué es lo que tiene de bueno? ¿Qué están haciendo bien? Se recupera en meses, en meses. Al siguiente día del terremoto, ya llevan maquinaria, que están levantando todos los escombros, llevan agua, no tanto, doctora Isabel, fíjese eso, esa economía está muy a reacción en comparación nuestra. Si lo que sí tienen es su organización, que es muchísimo mejor que la nuestra. Tienen mejor gestión de riesgos de desastre y autoridades más preparadas que pueden hacer una mejor gestión. Nosotros, ustedes son los votantes, doctores, muchos de ustedes este año van a votar. En abril, muchos de ustedes van a elegir. Y ustedes saben que la mayor cantidad de electores son jóvenes en el Perú. La mayor cantidad de electores son jóvenes y adultos en nuestro país. Entonces, si en ustedes recae la responsabilidad de las futuras autoridades, elijan a gente capaz, con conocimientos, con estudio, con inteligencia. No elijan, perdóname la expresión, a cada, ¿no? Como dicen en mi tierra, a cada defecio que no va a saber qué hacer ni cómo reaccionar. Y nuevamente vamos a seguir con improvisaciones. Eso no podemos hacer, doctores.
Por esa razón es que nosotros tenemos cada tipo de autoridad, ¿no? Eso, doctores. No, no voy a tomar partido ni por nadie, porque no me corresponde, pero lo que sí puedo al menos, ¿no? Decir es que de nosotros depende la gestión, la administración pública que se haga y cómo reaccionemos como país ante este tipo de eventualidades. Exactamente, porque esto se va a seguir presentando de forma permanente. Y doctores, tenemos una pandemia para 3 años, no tenemos una pandemia para medio año. Si bien vamos a llegar de repente a estar en un proceso de vacunación, pero eso no significa que la pandemia se va a acabar para nosotros. Esto es un proceso de 3 años que aproximadamente va a durar, con todas las secuelas poco a poco que se van a ir, ¿no?, levantando. Entonces, miren a quién elijamos. Sectores vulnerables, así es, ¿no? Elijamos a alguien que puede hacer frente de forma sensata, responsable e inteligente. Votaremos por Zoom. Eso lo va a hacer, querido Mario. Si no, después vamos a enfrentar un desastre mayor. Un desastre mayor. Y a eso, ese lujo no nos podemos dar los peruanos porque nuestra economía ya no soporta más. Bien, señores, gestión prospectiva, entonces, ¿ya? Gestión correctiva, reducir los riesgos existentes con buenas autoridades que tomen buenas decisiones. Se hace control, por ejemplo, de erosión de cauces, reforzamientos, protección de construcciones, las laderas de los cerros, los márgenes de los ríos, ¿sí? Puentes, carreteras, infraestructura que se necesita tanto. La gestión reactiva, ¿cómo se responde? La preparación para la respuesta a la emergencia. Nuestra respuesta a las emergencias son respuestas muy malas, pero no depende de la población civil, depende de las autoridades y las disposiciones que éstas den. Los simulacros, a eso sí depende de nosotros, tomemos con responsabilidad. Y yo me imagino que todos ustedes en casa ya han hecho un simulacro en caso de terremoto. ¿Cómo debemos reaccionar? Exacto, y todos en casa tendrán su mochilita y cada uno de ustedes sabe qué hacer en caso ocurra un terremoto en casa. Y si no, ¿qué están esperando? Y eso es responsabilidad ya de cada familia. Eso ya no es responsabilidad del presidente, ¿eh?, ni de los congresistas. Eso depende de cada familia. Planes de emergencia y contingencia, ¿no? ¿Qué hacer, cómo hacer, dónde ir? Tenemos que estar preparados. Antes, durante y después. Excelente, doctor. Y si no, a hacerlo, doctora, a hacerlo. Porque en el momento que ocurra, el Perú en cualquier instante, y Lima en cualquier instante sufre un terremoto. En cualquier instante. ¿Ya? Entonces, ante esa eventualidad tenemos que estar preparados. Bien, vamos ahora con esto. Tener un plan de acción exacto, antes, durante y después. ¿Qué hacer? Como yo te decía, gestión de riesgo de desastre es un proceso social. El hombre, ¿sí? Depende de él. Formulación, ejecución, seguimiento y evaluación. ¿De qué? Mira, por eso yo te decía, cuidado con las autoridades que elegimos. De políticas. Las políticas son nacionales, ¿ah? Y las toma, obviamente, los gobernantes. Estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones. ¿Para qué? Para el conocimiento de riesgos, reducción de riesgos y manejo de desastres. Con el propósito de contribuir ¿a qué? A la seguridad, al bienestar, a la calidad de vida y al desarrollo sostenible. ¿Qué significa eso? Uso responsable de los recursos naturales, porque en ese momento todos nos vamos a matar por querer tener agua, por querer tener alimento, ¿no? Pero si las autoridades hacen una buena gestión, a todos nos llegará y todos podremos sobrevivir mientras vaya pasando, ¿no? Mientras vayamos recuperándonos de forma decente, de forma digna. Uso responsable de los recursos naturales, ¿ya? Desarrollo sostenible. Ahí te decía, proceso de gestión de riesgo de desastre. ¿Qué tenemos que hacer?
El CENAPREN, que en este caso es el Centro Nacional de Prevención de Riesgo de Desastre, ¿qué nos dice? Este Centro Nacional hace todo un proceso. Primero, ellos evalúan, tienen que conocer cómo es la zona. A eso se le llama estimación de riesgo, conocimiento de los peligros, el análisis de la vulnerabilidad de las personas que ahí habitan y establecer los niveles de riesgo. ¿Qué tan riesgo bajo, medio, alto o muy alto? La prevención de riesgo. Entonces yo ya sé cómo es esta zona. Listo. Ahora, esta zona sufre constantemente inundaciones o puede sufrir inundaciones. El río se va a desbordar. Listo. ¿Qué hago? Ya. Entonces lo que tengo que hacer de repente es muros de contención. Perfecto. Prevención del riesgo. Acciones para evitar la generación de nuevos riesgos en la sociedad. Profesora, ¿cómo se hace en Lima? ¿Tú sabías, por ejemplo, que Lima tiene 3,5 millones de habitantes en zonas de riesgo? ¿Sabías eso? 3,5 millones de habitantes que viven en riesgo permanente de sufrir desastres por haber habitado zonas que no se debieron habitar. Pilos, márgenes de los ríos, quebradas, suelos arenosos y cerros empinados o también acantilados. Cerros con mucha pendiente. ¿Qué hacemos con 3,5 millones de personas, de los 10 millones que somos en Lima? ¿Dónde las reubicamos si ya no hay espacio? Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Prevención, porque no hay otra forma, doctores. Reducción de riesgo, acciones para reducir la vulnerabilidad y los riesgos existentes. ¿Ya ves? Y si ya ocurrió, ni modo, el hombre no puede contener a la naturaleza. La naturaleza, y en algunos casos los humanos, cuando ya generamos que se dé un fenómeno o un evento, simplemente esto queda que se desencadene. A ver, Miss, como vivimos en una metrópolis, una ciudad, se ubica en cualquier lado, ¿verdad? Se ubican en cualquier lado, también por su economía. Sí, pues, Tatiana, la ola migratoria que llegó a Lima no permitió, y con una economía precaria de los migrantes, no permitió más las autoridades, por cierto, bastante complacientes, simplemente por querer votos, permitían que las poblaciones se ubiquen en lugares donde más adelante iban a sufrir algún tipo de daño. Entonces, si las autoridades hubiesen realmente sido más responsables, más humanas, tendrían que haber distribuido a la población de otra manera y comenzar a hacer lo que en otros países se ha hecho, los grandes condominios, para permitir que la gente no habite, no importa, habite departamentos. Perfecto, como la mayoría de la ciudad de Brasil, por ejemplo, ¿no? Los mismos países vecinos, pero que no habite zonas donde el peligro es muy alto y que además sean zonas donde en corto, mediano o largo plazo, en algún momento van a sufrir daños. Recordarán ustedes, hace 2 años, 2 o 3 años, o el año pasado, ya no sé, tantas cosas que han ocurrido, Arequipa, un pueblo entero fue sepultado también por un huaico. No sé si llegaron a ver esa noticia. Un pueblo entero. Ese pueblito había nacido hace 20 años atrás, ¿no? 20 años atrás, la gente, por escasez de espacio y todo, llegó a esta zona y en ese pueblito hizo que naciera ese pueblito. Listo. ¿En dónde estaban ellos habitando? En el cauce de un río. Simplemente que como la costa tiene ríos arreicos, ¿qué significa esto? Ríos que la mayor parte del año paran secos, este también lo era. Resultó que el cambio climático trajo vientos que arrastraron gran cantidad de humedad desde la zona amazónica hacia la costa, atravesando las cordilleras. Entre las cordilleras se filtraron esos vientos y toda esa nubosidad abundante de la selva se vino a ese sector. Lluvia torrencial.
comenzó a desprender todas las rocas y lodo de lo alto de las montañas. Y todo el río recuperó su camino original, porque ese era su cauce. Lo recuperó. Consecuencia, pueblo sepultado. ¿Quién les permitió que habitaran esas zonas donde incluso hasta colegios se habían construido? ¿Quién les permitió? Díganme ustedes. ¿A quién responsabilizamos? Al Estado. Exactamente. A las autoridades. Exactamente. Entonces, díganme ustedes, incluso no podemos decir que hay hasta maldad en estas autoridades de permitir que estas personas en 15, 20 años, 30 años, no se sabe cuándo, terminen sufriendo la pérdida de sus familias, todo lo que con esfuerzo han logrado construir. Díganme si eso no es maldad. ¿Solamente por qué? ¿Por más votos? Eso no es justo, doctores. Eso no es justo. Y eso enfrentamos en países como este. ¿Sí? La reconstrucción, establecimientos de condiciones sostenibles de desarrollo de áreas afectadas. ¿Sí? Bien. INDECI. ¿Tú sabes qué significa INDECI? Instituto de Defensa Civil. Instituto Nacional de Defensa Civil. Excelente, doctor. Muy bien. ¿Y quiénes conforman Defensa Civil? ¿Quiénes conforman Defensa Civil? Creo que lo conforman voluntarios. Todos, todos, autoridades, instituciones y población civil. Hasta los voluntarios, como dice, todos. Pero ¿quién encabeza Defensa Civil? Si ocurre algo en tu distrito, ¿a quién le reclamas? ¿A los bomberos? Los bomberos también. Defensa Civil, tarea de todos. Al alcalde. Eso es cierto. Al Estado, al alcalde tienes que reclamarle. Porque él es el que hace las políticas de defensa civil adecuadas a la realidad de tu distrito. Y él es el que tiene que tomar, ¿qué cosa? Preparación, acciones para anticiparse y responder en caso de desastre o peligro. Él conoce la realidad de tu zona. No le puedes pedir al presidente que conozca la realidad de cada uno de los distritos del Perú, pero sí en los alcaldes. La respuesta, las acciones ante el peligro inminente, emergencia o desastre dependen de tu alcalde. Y la rehabilitación, la respuesta, el restablecimiento de servicios básicos, públicos, indispensables. No le puedes pedir al presidente, hemos sufrido desastre, ¿no? ¿Viste ustedes? No sé si ustedes vieron cuando se rompió esa gigante tubería de desagüe en San Juan del Lurigancho. ¿Vieron? Que incluso se metió a las casas, inundó todo. Tú imagínate que tu casa esté toda llena de agua de desagüe. Eso era espantoso, doctores, espantoso. El olor, el calor, y fue en verano encima, fue en verano, porque me acuerdo que yo estaba ahí muy cerca, estaba la sede del Grupo San Marcos, pues, muy cerca del lugar, de una estación antes del tren, y wow, era la locura, el olor llegaba hasta la zona, ¿pueden creerlo? ¿No? Bueno, no estaba tan lejos tampoco, sufríamos mucho por agua, teníamos que estar agua acá, y el verano, era de locos, pero ahí nos fuimos todos acomodando poco a poco, poco a poco. Bueno, doctores, y en ese tiempo, ¿quién estaba por ahí? Muchos de ellos no distribuyeron bien los recursos económicos, por eso no hay una buena, exactamente también. Sí, 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 sí. En ese momento, entonces no le podíamos echar la culpa a Vizcarra, creo que no. Y el alcalde, ¿dónde estaba el alcalde? Bueno, es cierto, también teníamos que echarle la culpa a los presidentes, porque esa era una obra que se había realizado por el Poder Ejecutivo, ¿no? Era una obra nacional, la del tren eléctrico, no era una obra municipal, y esa obra fue mal diseñada. Bueno, procesos de gestión de riesgo de desastre. Rutas de Lima. No, era... ¿cómo se llama? Línea 1, Metro de Lima, línea 1, si no me equivoco.
Proceso de gestión del riesgo de desastre. Entonces, ¿qué tenemos para gestionar? La estimación del riesgo, que es la evaluación, la prevención y reducción, la preparación en la respuesta y la reconstrucción. No entiendo eso, profesora, lo vas a entender mejor acá. No sufran, por favor, queriendo copiar o estar así apurados, porque yo esto se los voy a pasar, ¿ya? No se preocupen que todo este material se los voy a pasar. Bien, vamos con la definición de cada uno. La estimación del riesgo es el proceso que permite identificar, no se olviden, son procesos, todo esto es proceso, gestión de riesgos es proceso. ¿Cuándo decimos que vamos a estimar un riesgo? ¿Sí? ¿Cuándo decimos que vamos a estimar? Cuando en este caso, te decía, vamos a identificar o valorar, evaluar los posibles riesgos. ¿Sí? Identificamos o, en este caso, evaluamos, valoramos cuáles son los posibles riesgos, ¿sí? Para esto se interpreta la información disponible y se identifican todos los peligros, la vulnerabilidad y todas las capacidades que tenga esa zona, ¿ya? Para poder determinar la probabilidad de ocurrencia de eventos. ¿Qué cosa es la prevención y reducción de riesgos? Prevención. Si yo ya sé lo que va a pasar ahí, yo ya identifiqué lo que puede pasar, ahora ¿qué me queda? Tomar medidas de prevención para que eso no pase. Considera las acciones que se orientan a evitar la generación de nuevos riesgos. En la sociedad, en caso de derrame de petróleo, ¿cómo se puede evitar? Miren ustedes, en la selva constantemente ocurre eso. Uy, pero ocurren también por varias razones. Imaginemos que es por razones de desgaste de la tubería por antigüedad, ¿ya? Imaginemos por esa, porque la otra es más compleja todavía. Ya. Este tubo del oleoducto norperuano, toda esta tubería que trae petróleo desde Loreto hasta Piura, tiene más de 50 años de antigüedad, sí son huecos, ¿sí? Que puede pasar por desgaste. Listo. Este hueco generó todo un derrame. Ya. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Existe técnicamente formas de, si bien es cierto, no se va a lograr nuevamente hacer que, o sea, la reconstrucción no va a permitir que la naturaleza vuelva a quedar exactamente igual, el impacto se va a sentir, pero lo que podemos hacer es hacer que sea un mínimo impacto. Técnicamente se puede succionar todo ese petróleo. Sí se puede. Se hace, se succiona, se restablece, se reconstruye todo ese tubo, se parcha, se cambia, en fin, y se hace toda una evaluación de la tubería para evitar que en otro punto vaya a ocurrir eso. Si bien es cierto, es inevitable que por alguna acción de la naturaleza se dé, pero al menos se puede evitar su frecuencia y que sea un derrame pues impresionante. Sí se puede. Ahora, en la selva te contaré que muchos de los derrames petroleros no necesariamente son porque el tubo se rompió, sino porque lo cortaron a propósito. Porque hay un negociado muy grande en las empresas que se contratan para que se haga la reconstrucción y rehabilitación de esa zona. Y de eso, pues, y eso se sabe, ¿no? Eso se sabe. Entonces, muchas veces a propósito se hace con la finalidad de que Petroperú o las empresas que hacen ese servicio terminen siendo contratadas y terminen haciendo ese trabajo. Bueno, hay de todo, querida Claudia. Hay de todo. Nuestro país también tiene varios problemas y es la unidad de los peruanos, con la finalidad de que tú ganes, perjudico a otros, ¿no? Y eso no podemos, eso también es parte de la mentalidad que tenemos que cambiar con educación en nuestro país, porque el hecho de que tú ganes unos soles, mira cómo estás dejando la naturaleza, mira cuántas plantas, cuántos animales y a cuánta población estás dejando afectada por varios meses, días o por toda su vida. Eso no es justo, eso no está bien, hay que ser más gente. Claro, así es.
Hay que ser más gente. Esta es mi taza del Grupo San Marcos. Bien, entonces, preparación, respuesta y rehabilitación. Y reconstrucción que contempla las acciones que se realicen para restablecerse, ¿no? Bien. Ahí está la casita que te iba a regalar, ¿viste? En San Martín, no sé si ustedes han visto, hay muchas casas que hasta ahora están al filo del río. Sobre todo cuando tomo la línea amarilla, o cuando tomaba, porque hace tiempo que ya no la tomo. Cuando tomaba la línea amarilla, esta pista que va por debajo del río Rima, en San Martín ya sale, ¿no? Sale del túnel. Y ahí se ve claramente las casas al filo del río. ¿Han visto? ¿Se han dado cuenta? ¿Han pasado por ahí? ¿No han pasado? ¿No? Ninguno de ustedes ha tomado ese bus amarillo, la línea amarilla que se mete por Hacho y sale por San Martín. Ah, es que ustedes son de la zona más norte todavía. Puente Piedra saliendo hay un río donde hay casas cerca. Ah, el río Chillón. ¡Wow! Es de Ancón. Usted está a la salida de Lima para ir al centro. ¡Claro! En Ancón. Ese río. Ah, mira. Hace años que no voy a Ancón. Hace muchos años. La playa es tan bonita de Ancón. Y los olivos. Hay gente de la zona norte. Hace tiempo también no voy a los olivos. A esos centros comerciales de los olivos. Chillón. Claro, gente de Lima Norte. Ahora está contaminada la playa. Uy, qué lástima. Mucha basura. Uy, estamos mal. Hace 20 años, niños. ¡Oh! No puede ser. ¿Cómo que los norteños? No, hace 20 años que no voy soy de provincia. ¿De dónde eres, Grecia? ¿De dónde era niña Grecia? ¡Oh! ¡Uy, Grecia, qué belleza! Usted es tipo. Señora Grecia, más adelante que hacemos relieve peruano, cuando hagamos selva, señora Grecia, vamos a ir a su tierra. Vamos a ir a Satipo y a sus cataratas. Claro, doctor. Y ahí es un tour. Vamos a ir a visitar a la señora Grecia y de repente, quién sabe, ¿no? La veamos por satélite. Un tacacho no les vende. Claro, uy, doctora Grecia, usted sí es mala, ya ves, a esta hora todavía cuando uno está con hambre. Uy, sí, por allá las cosas buenas, doctor, al menos hay, hay cosas bien ricas. Esa cecina de la selva, uy, no, esa es otra cosa, doctores, ¿no? Su cecinita, sus, ay, ¿cómo se llama esto que te ponen ahí en el plato con todos sus embutidos? Ay, bien ricos, son ahumaditos, uy, doctores, eso está bueno, se promete. Ají de coconita, uy, ay, doctora, ay, qué mala la señora Grecia, ¿no? Y aquí uno tomando agua, eso es cierto, Tatani. Tatani. Ya de hambre hasta te estoy cambiando el nombre. Así no aguanto hasta la una. Hoy sí, ya me antojaron, ya no importa, aunque sea un plátano de seda, come. No hay tacacho, aunque sea un plátano de seda. Un maduro, como dicen en la selva, ¿no? En el norte también decimos así. Yo soy de Piura, en el norte también decimos. Pan con aire. ¡Ay, doctora! Bien, doctores. A ver, vamos por acá. Oh, mire, estamos entre varios
Hay que ir varios de provincia, entonces. Iría a vivir a Satipo. Uy, doctor José, la va a pasar bien, ¿ah? Yo igual. Uy, Andreita. Mira, pues somos varios provincianos, entonces. Está bien, estamos bien, entonces. Sierra de Piura. Oh, Aldair, ¿de qué parte? Porque yo soy de Morropón, que también es el Alto Piura. Quizás estamos por ahí. Sí, yo soy de Morropón. Tú, oye, Aldair, estamos entonces en la misma zona. Estoy con mi paisano. Uy, ingeniero. Es un distrito. Estamos por ahí, entonces, doctor. Estamos bien. Entonces, te voy a invitar. Mis padres son de Santo Domingo. ¡Ah! Ingeniero. Santo Domingo también es un distrito de Morropón. Claro, de la sierra. Ajá. Uy, estamos bien entonces. Doctores, no creo que me voy a ir a tomar chicha. Cajamarquinos. Ah, estamos bien, ¿ah? Cajamarca me dice, uy, se come bien. Todos vamos a conocer el Perú, doctores. ¿Verdad que sí? Sí. Ustedes yo les aseguro eso. Van a terminar con ganas de viajar y de conocer todos lados. Vamos a poner videos de todos lados, vamos a poner cosas bonitas, pero también hoy día también hay otro video aquí en un ratito, que no necesariamente es bonito, doctores, pero que muestran parte de la realidad del Perú, porque así es el Perú, desgraciadamente, para bien y para mal, hay cosas que en nuestro país tienen que verse. Bien, ingenieros, vamos. Uy, acá estamos entonces en los provincianos, somos los provincianos. Sale su TV Perú. Sí, claro que sí. Ingenieros, no, por favor, vayan a olvidar esto, ya, o mejor dicho, recuerden, hablemos en positivo, recuerden siempre esto. El peligro siempre está relacionado con el área geográfica, siempre con la zona o con la localidad. Por eso hemos puesto la imagen de esta casita que te quería regalar. Sí, sí, Lunita, eso es cierto. Ahí está la casita que te quería regalar, ¿ves? Está en una zona peligrosa. O las casas que están al filo, al margen del río, también están siendo construidas en zonas peligrosas. Entonces, el peligro es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o inducido por el hombre potencialmente dañino en una magnitud dada, en una zona o localidad. ¿Ya? ¿Cómo se me quiere decir que está en la zona? Doctores, es que yo estaba midiendo, a ver, ¿qué me decías? Bien, entonces, el peligro es una zona, ¿ya? Cuando decimos que las zonas son peligrosas, ¿sí? O decimos, no, porque hay mucho peligro, es alto el peligro. Tú inmediatamente lo que tienes que relacionar es con zona, ¿sí? Entonces, ahora, estos peligros pueden ser generados, por procesos dinámicos en el interior de la Tierra, como por ejemplo terremotos, maremotos o todo tipo de actividad volcánica. Pueden ser generados en la superficie, por ejemplo, por deslizamientos, derrumbes, aludes. Profesora, ¿qué es una alud? Yo pensé que una alud era lo mismo que un aluvión. No, el alud es desprendimiento de hielos, ¿sí? Mientras que el aluvión es desprendimiento de todo tipo de materiales, arrastrados obviamente por la pendiente, ¿sí? Pero el alud tiene que haber desprendimiento de hielos. Ahora, estos hielos en el camino obviamente van arrastrando también piedras, van arrastrando también suelo y se forma toda una gigante masa, ¿ya? Pero el alud son hielos glaciales, nevados. La erosión fluvial son ríos, erosión de ríos en las laderas, en los márgenes, generados por fenómenos hidrometeorológicos y oceanográficos. Aquí tenemos, por ejemplo, inundaciones, granizos, vientos fuertes, lluvias, heladas, sequías, las granizadas, pedriscos incluso pueden llegar a caer, ¿no? Que son más grandes todavía. No sé si alguno de ustedes ha soportado granizadas.
¿no? Que pueden incluso hasta romperte la cabeza. Oleajes anómalos, lo que viene en Ventanilla, en Ancón, huracanes, ¿ya? Felizmente en el Perú no tenemos nada de eso, pero sí tenemos vientos huracanados que de repente la niña Grecia me puede decir, ¿no? En la selva, la granizada de la sierra, claro, hay vientos huracanados en la selva y en la costa norte, sobre todo en la Puna, las nevadas. Muy bien, doctor Edgar, claro. Ahora, ¿te resulta conocido este lugar? Todos deberían conocer cuál es este lugar. Esta foto es inolvidable porque es uno de los desastres más grandes que ha tenido el Perú. Yungay. Correcto, sí. Yungay. Vamos a ver entonces lo que pasó en este poblado. ¿Sí? Vamos a ver. Listo. A ver, ¿qué pasó aquí, profesora? Ah, aquí pasó algo muy triste, doctores. Muy, muy triste. Ya, en un ratito, entonces, vamos a ver. 1, 2 y 3. El terremoto de Ancash de 1970. Era el 31 de mayo de 1970. Ese día comenzaba el Mundial de Fútbol de México 70 y la selección peruana iba a participar en él. Y así como en este año 2018, la emoción de ver a la bicolor en el Mundial y la expectativa fue grande. Lo que nadie sabía era que ese día la tragedia llegaría al Perú de una forma inesperada. A las 3:23 de la tarde, un terremoto de magnitud 7,9 grados en escala de Richter sacudió la región peruana de Ancash. Su epicentro fue localizado a 44 kilómetros al suroeste de la ciudad de Chimbote, en el Océano Pacífico, a una profundidad de 64 kilómetros. Sin embargo, después del terremoto llegó la verdadera tragedia. La zona andina de la región, el Callejón de Huaylas, fue la que más devastada quedó. El sismo destruyó las ciudades de Caraz, Carhuaz, Yungay, por citar solo algunas, pero la que más sufrió fue Yungay. A causa del terremoto se desprendió un bloque de hielo del Nevado Huascarán, provocando un aluvión de aproximadamente 30 millones de toneladas de agua, lodo, hielo y piedras. Este alud a su paso sepultó la ciudad de Yungay, la que, como ya había dicho anteriormente, fue la que más quedó devastada. De Yungay solo quedaron 4 palmeras de su plaza de armas, y el resto quedó sepultado y destruido. Unas 300 personas, la mayoría niños, lograron sobrevivir al desastre, ya que subieron a la zona más alta del cementerio de la ciudad. Y asimismo se salvaron las personas que fueron a un circo en el estadio a 700 metros de la ciudad. Murieron aproximadamente 70,000 personas. Las labores de rescate y evacuación que puso en marcha el gobierno central solo procedieron mediante vía aérea y luego de 2 días de la tragedia, debido a la densa nube de polvo que se levantaba a 2.700 metros sobre el nivel de la zona de la tragedia. Esta nube permaneció una semana, ocasionando que los bloques de hielo tardaran 2 semanas en descongelarse debido a la poca incidencia del sol. La masa de lodo tardó un mes en secarse. El apoyo internacional tuvo una gran importancia en el momento de la emergencia. Diversas organizaciones mundiales brindaron su apoyo. La magnitud de la cooperación no solo fue en el momento de la emergencia, sino también en la rehabilitación de la zona afectada y en el futuro desarrollo de la región. Sin embargo, la destrucción de las vías de comunicación de la zona y la falta de planeamiento dificultaron las labores de ayuda. Por ello es que el 28 de marzo de 1972 se crea el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, para que se encargue de coordinar la prevención y la ayuda en caso de posteriores desastres. A raíz del terremoto de 1970 que asoló varias ciudades del Callejón de Huaylas y que motivó la solidaridad de diversos países, Yungay recibió el nombre de Capital de la Solidaridad Internacional. Un desastre que no debe ser olvidado y que debe servir como ejemplo para que nosotros podamos organizarnos. Y si en algún momento ocurre un desastre como este, nosotros estemos preparados para que los daños sean menores.
El 31 de mayo falleció mi madre. Es que no huerfanita, huerfanita sin hermanitos. Con la menor huerfanita, con la menor huerfanita, así será, nos iremos para buscar nuestra vida. Con la menor huerfanita, con la menor huerfanita, así será, nos iremos para buscar nuestra vida. Totalmente triste, sí. Sí, estas personas sufrieron muchísimo, muchísimo, y el Estado en ese momento no pudo afrontar, no pudo. Por eso es que, les decía, la toma de conciencia, de saber a quién elegimos, tiene que ser. Si no, vamos a repetir la historia, señores. Vamos a repetirla. Pero qué triste, ¿no? Muchas personas perdieron sus familias enteras. Enteras, doctores. Bien, vamos niños entonces, ¿sí? Tienes ahí entonces derrumbes, mira, son parte de lo que constantemente vemos en el Perú. A ver, listo. Tienes también inundaciones, si lo están viendo. Un poco lento, ¿ya? Derrumbes, inundaciones. ¿Este es alud o aluvión? ¿Alud o aluvión? ¿Qué dicen ustedes? Alud. Alud, excelente. El que está ahí, el que acaba de aparecer, ¿qué será? Ese es, sí, y exactamente por sequía, ajá. La sequía también es muy triste, doctores, muy triste. Los animales no imaginan cómo los animales pueden morir por exceso de agua, pero también por deficiencia de la misma, ¿no? Déficit. Los vientos huracanados que ocurren en la costa norte y en la selva. También tenemos terremotos, ¿no? Todo tipo de sismicidad. Y el Perú es muy afectado por eso. También tenemos acá el fenómeno de, a ver, la foto que va a aparecer. ¿Cuál es ese fenómeno? Friaje. El friaje, el fenómeno de las heladas, excelente. El friaje, la diferencia es que el friaje es para la selva. El friaje no causa hielo sobre el suelo, solo causa bajas temperaturas por debajo del promedio. ¿Sí? Que pueden presentarse también granizadas, también Ángel. Pero recuerde usted que el fenómeno de heladas es la temperatura por debajo de cero. Lo que está arriba son derrumbes, huaicos, así es, doctor. En la parte baja, oleajes anómalos, ¿no? Los que viven en Ancón, en Ventanilla, los que viven todas las zonas próximas al mar, Callao, ¿no? Varios puntos del Callao. Y lo que nos afecta a los norteños, el fenómeno del Niño, ¿no? Aunque el fenómeno del Niño ya no es solamente norteño, ¿ah? San Felipe, ¿así? ¿San Felipe también tiene mar? ¿De verdad? ¿San Felipe en Comas? ¿O hay otro San Felipe? San Felipe, así. Bien, vamos ahora con esto de acá. Vamos con la vulnerabilidad. No, otra referencia. Ah, ok. Ya, está bien. Vamos con la vulnerabilidad. ¿Qué cosa es la vulnerabilidad? Yo te decía que estaba relacionada con la población. Por eso dice, entonces, es la facilidad, perdón, yo estoy en la parte baja, es el grado de debilidad o exposición de un elemento o conjunto de elementos frente a la ocurrencia de un peligro natural o antrópico, quiere decir humano. Antrópico es lo mismo, ¿sí? De una magnitud dada. Es la facilidad como un elemento, infraestructura, vivienda, ¿ves? Todo lo que depende del hombre. Actividades, grado de organización, sistema de alerta, desarrollo político institucional, ¿ves? Entre otros, pueden sufrir daños humanos y materiales, ¿sí?
Es importante reconocer que la vulnerabilidad disminuirá en la medida que las personas, las comunidades y las instituciones incrementen sus capacidades, entendidas como la combinación de todas las fortalezas, atributos y conocimientos para reducir su exposición al riesgo de desastre. Entonces no olvides, riesgo es igual que desastre, ¿qué hemos dicho? ¿Sí o no? No, no es igual. No eran igual. Así es. No, 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 no. El riesgo es la probabilidad, el desastre ya es absolutamente daños, ¿no? Daños que escapan ya a nuestras capacidades. Así es. ¿Cómo se genera el riesgo? Por la multiplicación de amenaza por vulnerabilidad. La vulnerabilidad depende de las características de la población y la amenaza depende de la característica de la zona. Profesora, ¿quiere decir que amenaza es igual a? Amenaza es igual a peligro. Excelente. Muy bien, doctores, muy bien. Mientras que el desastre es algo que ya escapa, ya no podemos manejarlo, ¿no? Insuficientes capacidades para el manejo de ello. Por eso es que nos termina afectando, causando daños. Ahí está. Muy bien. El desastre es un evento adverso, natural o inducido por la actividad del hombre, pero el desastre tiene una característica muy particular. Mira, se manifiesta en un territorio y cuya magnitud altera en gran medida la vida cotidiana de las personas. Eso es desastre. Interrumpe tus actividades por el impacto muy fuerte hacia el hombre, ¿sí? Entonces, sus bienes, sus actividades, su servicio, provocando un retroceso en el desarrollo previamente planificado. Por esa razón es que dice, nosotros estamos en una situación ahorita ya de desastre en cuestiones de salud. Si a eso le agregamos, tú imagínate que ocurriera en estos momentos un terremoto en el Perú, sería fatal. No podemos agregarle uno más, ¿no? Esperemos que la naturaleza y Dios nos proteja y que este evento va a llegar, pero que llegue de aquí a muchos años, que no llegue ahorita. Casi siempre cuando ocurre un desastre supera la capacidad de respuesta de las comunidades afectadas, siendo necesaria la ayuda externa, ya sea de nivel nacional o internacional. Hay grados, ¿ya? Y en este caso los grados están en función al cruce de la vulnerabilidad y del peligro. ¿De qué depende, profesora? Por ejemplo, si es muy alto, dice, son zonas que tienen prohibido el uso, son zonas con prohibido su uso para expansión urbana. De esas zonas, en muy alto peligro y vulnerabilidad, las tenemos, ¿no? En el Perú, muchísimas. La Lima metropolitana está llena de ello. Se recomienda utilizarlos como zonas solamente, por ejemplo, recreativas. ¿No creen ustedes que en Chosica están los centros recreacionales de casualidad? ¿Por qué se dan licencias para centros recreacionales en Chosica? Porque son zonas las cuales para vivienda no son las más efectivas, justamente por la ocurrencia de huaicos. Entonces pueden ser utilizadas como centros recreacionales, donde eventualmente la población va. Mientras que cuando hablamos de alto, puede ser empleado como expansión urbana de baja densidad, muy poca gente, sin permitir la construcción de equipamientos urbanos importantes. Se deben emplear materiales y sistemas constructivos adecuados. Cuando es medio, son suelos aptos para expansión urbana. Y cuando son suelos de muy bajo riesgo, peligro y vulnerabilidad, es porque son suelos ideales para la expansión urbana y localizados de equipamientos urbanos importantes. Por eso, los hospitales, los colegios, ¿no? Las postas médicas, las compañías de bomberos, las comisarías, siempre deben estar localizadas o construidas en zonas de riesgo bajo y medio, jamás en alto y muy alto. Así que tu colegio ha debido estar en una zona muy bien ubicada, ¿no? Los hospitales en el Perú tendrían que estar ubicados en muy buenas zonas. Hace un ratito en otro salón me decían, profesora, yo no sé de qué está hablando, me dice, porque mi colegio estaba a 12 metros del mar. Y otro niño me decía, y al costado, ¿no?
Otro me decía que estaba en una zona donde el cerro era empinadísimo, empinadísimo. Y decía, por Dios, ¿no? ¿Dónde van? Si hay que se tiene que evacuar, ¿cómo van a salir estos niños? ¿Y a dónde? ¿No? Bueno, es que en Perulandia todo es posible. Al costado de mi colegio hay un grifo. ¡Ah, no! Eso es imperdonable. No, no hubo nada de planeación. No hubo nada. Claro, al frente. Bueno, en la avenida pueden darse, pero la zona, en los patios que debe tener el colegio, me imagino que deben ser amplios, para, en caso de evacuación, ese sea el lugar. Hay 2 parques. Ah, bueno, esa es otra cosa, ¿no? Esa es otra cosa. Pero ese que estaba a 12 metros del mar, eso es el colmo, ¿no? Ese es el colmo. Bien. Vamos con las preguntas, señores. Número 1. A ver, ¿cuáles de los siguientes ejemplos constituye recurso natural? A ver, ¿qué me dice? José, viendo que viene internet, todos evacuamos ahí. Oye, ese José se pasa. No deje el vicio. Y la salida y su cevichito. Ay, doctores. Vamos, doctores. A ver, ¿cuál es un recurso natural? Eso está fácil, ¿ah? Recuerda, los recursos naturales pueden ser flora, fauna, recursos minerales. Entonces, ¿cuál es un recurso natural? Flora, fauna y recursos minerales. La D, el reservorio de Tinajones. No. El reservorio de Tinajones es una construcción. La A, ok, claro. Plantas, animales, así es. O en este caso, minerales. 2. A ver, el territorio peruano son la A, muy bien. Con características montañosas y notable pendiente de las cordilleras. Con valles irrigados por ríos alimentados por abundantes lluvias en verano, nos brinda un importante potencial energético, basado principalmente en el aprovechamiento de qué recurso. Potencial energético en zonas montañosas, sobre todo en los meses, la B. Hidroeléctrico. Excelente, hidroeléctrico, muy bien. Oh, perfecto. Número 3, la A está referida al uso no sostenible de los recursos renovables, quiere decir las plantas y los animales. La D, la extinción, aquel uso que excede. Depredación. Exacto. La depredación, muy bien. De las siguientes alternativas propuestas, ¿cuáles son las causas de la deforestación? A ver, ¿cuáles son las causas de la deforestación? ¿Por qué se tala tanto? Todas. Tala de madera, mayores extensiones por la agricultura, incendios. Muy bien, señores. Todas. Plagas, enfermedades, construcción de espacios urbanos, es cierto. Y la deforestación causa desertificación, ¿ah? 5. La pérdida de la capacidad productiva que posee el suelo, causado principalmente por presencia del hombre, es definida bajo el concepto de... Oh, perfecto. Desertificación. Muy bien, señores. Excelente. 6. La contaminación es uno de los principales problemas problemas para los recursos naturales. De ello, los principales contaminantes de las aguas residuales domésticas son... Aceites. Ajá, la C. Así que cuidado con lo que ustedes tiran a los desagües, ¿sí? Y cuidado con lo que comes. Cuidado con lo que comes, que también va al desagüe y que termina contaminando, doctores, las aguas para luego ya no poder ser tratadas. Miren que las aguas residuales pueden ser tratadas, siempre y cuando los aceites, por ejemplo, pero siempre y cuando justamente lo que contengan pueda ser minimizado y al menos utilizarse para aguas de riego. Pero cuando nosotros también contaminamos con nuestros microorganismos intestinales, también inutilizamos estas aguas.
Número 7. Un fenómeno, proceso constante de movimiento o transformación que tiene lugar en la naturaleza podría transformarse en un desastre si la población, a ver, la A dice, ok, muy bien, viviera en un lugar altamente vulnerable. Bien. 8. Indique la secuencia correcta, verdadero o falso, sobre los desastres naturales. Pueden ocasionar daños de la infraestructura. Los factores que inciden en su ocurrencia son la prevención, la preparación, la A. A ver, lea la 3. La B. La B, ok. Ocurren de forma sí, ¿verdad? Pero no ocasionan pérdida, al contrario, ocasionan. Por lo tanto, es la B. Muy bien, señores. La B. Excelente. Bien. Vamos a la 9. El natural es un acontecimiento que ocurre de forma espontánea, sin la participación directa del hombre, mientras que el natural se refiere a los daños que ocasiona el hombre. La B. La B. La B, la B. Muy bien, ingenieros. Número 10. Muy bien. Los desastres hacen referencia a las enormes pérdidas materiales y vidas humanas ocasionadas por un fenómeno o evento natural. Los factores que inciden en la ocurrencia de un desastre, ¿cuáles son? Amenaza, peligro, pero amenaza y peligro es lo mismo. D. La D, C. la D. ¿La D o la C? La C. La C, la C, la C. Claro, la respuesta es la C, muy bien. 11. Teniendo en consideración los conceptos básicos de fenómeno, desastre y vulnerabilidad, ¿qué entiendes por gestión de riesgo? ¿Qué entiendes por gestión de riesgo? Acciones. La D. A. La D, la D. La A. 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 La La A. 12. En la Amazonía, la alta pluviosidad, lluvias, y la baja latitud o cercanía al Ecuador, ¿ya? Originan las aguas de los ríos que se desbordan esporádicamente, generando así... Inundaciones. Excelente, señor. Las inundaciones. La C, ¿verdad? Oh, se me fue el dedo. 13. Dadas las siguientes alternativas, ¿cuáles de los peligros son generados por procesos hidrológicos, meteorológicos y oceanográficos? Todos, todos. Todos. Bien, ingeniero. 14. La desertificación. En la vertiente occidental, quiere decir acá hacia el Pacífico, y oriental hacia el Amazonas. Es causada por... por la C. Muy bien, señores, muy bien, excelente. 15. Los abonos sintéticos. Los abonos sintéticos, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Cuando se usan de forma exagerada, ¿qué generan? Enfermedades. ¿Alteran el ecosistema aéreo? A. La Perfecto. Eliminan organismos útiles del suelo, empobrecen el suelo. El Perú cuenta con la producción de una serie de fenómenos, de tal forma el enunciado que guarda relación con las heladas. ¿Cuál es? La B. La B. La B, la B, la ¿Dedo? B. Beso. B. Besos. B. 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 Muy bien, señores. Notable descenso de temperatura del aire por debajo del 0. 17. De acuerdo a ello, indique la proposición incorrecta sobre la ocurrencia de sequías en el Perú. Incorrecta. A ver. La B. ¿Beso? Te pido. La D. Ah, dedo. Ok. Dedo. Claro, al flanco oriental quiere decir a los ríos de la selva. No, porque eso llueve todo el año. 18. ¿Cuál corresponde a la vulnerabilidad física? Física.
La B. La B. Excelente. Bien, construcción de viviendas en la falda de los volcanes y a orillas de los ríos. 19. ¿Cuáles son consecuencias que origina la deforestación? Dedo, todas, muy bien. Erosión, alteración, reducción, todas. Y la 20, la carencia de recursos y capacidad de todo tipo para hacer frente a las amenazas. La C. Ok, vulnerabilidad. Muy bien, señores. Muy bien. Vulnerabilidad. Perfecto. Bien, doctores, un gusto haber estado con ustedes esta mañana. La próxima semana continuamos con mucha dedicación. Por favor, sería bueno que tengan una lámina, un planisferio y también un mapa del Perú. Y de esa forma, cada una, gracias doctores, cada una de las clases podamos, de los lugares que íbamos mencionando, podamos ir plasmándolos y mirándolos en el mapa. Y así nos vamos a ir entendiendo mejor, ¿ya? Muy amables, cuídense mucho, pórtense bien y nos vemos la próxima semana. Gracias, José, muy amable. Chao, mis Luis. Chao, Gracias, miss. Miss. Hasta luego. Gracias.